están? Muy buenas noches. Estamos grabando desde aquí, desde la casa de ustedes. Me siento muy contento de poder ser parte de la iglesia. Como todos sabemos, este es un tiempo en el cual pues, la iglesia se ha multiplicado en todas las casas. No solamente nos estamos privando de las reuniones físicas, pero creo que espiritualmente estamos fuertes, estamos buscando la unidad a través de los medios de comunicación y también aprendiendo a usarlos, porque pues esto también es una herramienta que pocos tenemos la experiencia de poderlo vivir. Pero amén, gracias, bienvenidos a todos. Vamos a tomar la clase de esta noche. Recordaremos que estamos tratando el modelo Antioquía y es para nosotros fundamental continuar con este proyecto, ya que estamos casi por culminarlo. Bien, me gustaría pedirles que me acompañen a hacer una breve oración y después vamos a comenzar con la clase. Bienvenidos otra vez a todos, gracias. Señor, quiero agradecerte porque esta noche podemos hablar de ti, podemos adentrarnos a tus escrituras y podemos también, Señor, reconocer que tú lo que quieres es ver una iglesia efectiva, unida, amorosa, entregada y también llena de propósito para salvar almas. Ruego, Padre, que utilices este tiempo, Dios, para unirnos como discípulos principalmente a ti. Y, Señor, pues que pronto esta pandemia pase a nivel mundial y, Señor, quédate con aquellos que hoy están pasando por malos momentos. Abrázanos, te necesitamos en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero felicitar a todos los que formamos parte de la última reunión. Fue algo muy especial ver los bautismos, la visita de Omar tuvo un elemento especial, ¿verdad? Tener a un predicador de Naucalpan y también pues toda la preparación. Esta era una campaña que queríamos levantar y gracias a Gustavo y Alicia que hicieron un gran trabajo también. A Dios a la gloria. Vamos a continuar entonces. La clase se llama Madurando a los discípulos. Es el tema 8 del modelo Antioquía. Lo primero que quisiera comenzar diciendo es, ¿qué es para ti la madurez? La madurez en Cristo, la madurez espiritual. Cuando hablamos de madurez, seguramente todos pensamos inmediatamente si somos maduros o hemos dejado a un lado la idea de madurar porque tal vez sintamos como que esto es pretencioso. O tal vez simplemente quisiéramos tener como más referencias bíblicas acerca de lo que Dios dice acerca de ser maduros. Bueno, pues el modelo de Antioquía trata este tema y madurar a los discípulos es una tarea de todos. Todos somos la iglesia, todos somos familia. Y empezaría diciendo cuáles son nuestras convicciones más básicas en la vida cristiana. Creo que las convicciones básicas ciertamente tienen que ver con oración, estudio de la Biblia, la memorización de las Escrituras. También un tema que pocas veces hemos abordado, que es la mayordomía, entender que es Dios el dueño de todo lo que tenemos. Pues dar testimonio de Jesús, compartir la fe, la obediencia. Todo ese tipo de convicciones y otras que no estamos mencionando ahorita nos van a llevar siempre encaminando hacia el camino, hacia la madurez en Cristo, hacia esa actitud que Dios quiere ver en todos nosotros. ¿Cuál es el problema? A veces yo he percibido falta de madurez en mi propia vida y puedo también ver falta de madurez en la vida de otros. Y no es algo que nos haga sentir bien, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado cuánto tiempo tienes en la fe? Y no se ve que tengas tanto tiempo porque todavía caes en tus patrones de carácter o de situaciones tal vez del temperamento. Pero lo cierto es que la madurez sí debe de cambiar, sí debe ser algo que podemos abrazar como una convicción que no debemos soltar. Cuando alguien se ve más maduro, podríamos tal vez ver que lee la Biblia diariamente, que sabe encontrar en las Escrituras pues temas de su propia vida, de su propio crecimiento o de sus propias necesidades, sabe cómo aplicarlas. Y este tipo de
cualidades son de suma importancia para el crecimiento. También algo que distingue a alguien que es maduro es alguien que conoce, pues, cómo son los libros de la Biblia, que los ha aprendido de memoria, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Todavía recuerdo aquellos ayeres donde nuestros líderes nos insistían en que tuviéramos que aprender de memoria y no solamente poner señalamientos de los libros, ¿verdad? Porque ellos querían ver en nosotros crecer, ese crecimiento. Y creo que alguien que va en camino de madurez puede verse de esa manera. Así es de que hay un estudio que hicieron en Estados Unidos y el cual el libro aborda y menciona de una explicación del por qué falta madurez en los diversos grupos cristianos o de una persona que ostenta ser cristiana. Y dice ese estudio que el 60%, un estudio en Estados Unidos, el 60% de los estadounidenses en la iglesia, por lo menos dice que asiste a la iglesia una vez al mes. Pero solamente el 12% leen sus Biblias. Una encuesta nacional dirigida por la iglesia o diferentes iglesias admiten que nunca revela cosas interesantes. Dice que el 25% de los miembros de la iglesia admite que nunca oran, el 35% que nunca leen la Biblia y el 60% que nunca dan ofrenda para la obra misionera. Un 70% nunca asume responsabilidades en la iglesia, es decir, no sirve, y el 85% nunca invitan a otros a la iglesia, como el 95% nunca gana a otro para Cristo. Bien, pues entonces cuando leemos o damos lectura a ese tipo de información, podemos darnos cuenta qué tan lejos, qué tan cerca, si nos hemos frenado nuestro crecimiento de madurez. Pero durante la etapa de desarrollo, nosotros somos llamados a enseñar, como decía Jesús en la Gran Comisión. Enséñenles a obedecer todo. Y la única forma, o una de las formas prácticas con las cuales podemos aprender desde que llegamos a la fe, es a través del discipulado, un discipulado personal en grupos pequeños. Por ejemplo, hay otros estudios, el estudio en la Universidad de Stanford reveló que es necesario escuchar algo 7 veces para poder formularse una opinión. También se requiere escucharlo 7 veces más para que penetre lo que se escucha. Una persona tiene que escuchar una verdad al menos 11 veces para cambiar un concepto falso. Ahora, combina estos descubrimientos con los resultados de un estudio de la Universidad de Princeton, que muestra que se requieren de 21 a 28 días de hacer la misma cosa para establecer un hábito. Y podrá haber la necesidad se podría ver esa necesidad del entrenamiento y constante durante esa etapa del desarrollo. Muy bien. Son interesantes estos datos, porque bueno, pues todos queremos madurar, pero también podemos darnos cuenta de que muchas veces la falta de hábitos, en no hacerlos nuestros, nos deja muy lejos de poder ser más experimentados en lo que hacemos. Hay 3 palabras bíblicas que tienen que ver con la forma en la cual nosotros usamos la herramienta más eficaz, que es el discipulado en la iglesia, pero que a veces no le hemos sabido usar. Es como tener una computadora sofisticada y ni siquiera saberles caer el 10% de provecho. El discipulado es un plan perfecto para poder ayudar a madurar a los cristianos, pero todos tenemos y comprendemos que hay una forma de hacer las cosas en la vieja escuela, como decían en el pasado, y cómo las hacemos ahora. Creo que hablar del pasado o hablar de si fue mejor o fue peor, pues puede ser no tan sabio, porque cada etapa de la vida tiene sus propias enseñanzas y bendiciones. Pero 3 palabras bíblicas que nos rescatan para poder ayudar de una mejor manera en el discipulado es exhortar, animar e instruir a las personas.
Eso va a ayudar a desarrollar una autoestima positiva. Y quisiera traer para eso un ejemplo de la familia, cómo es el padre con su hijo. Por ejemplo, un niño comienza temprano a desarrollar un sentido de identidad y de valor personal. Pero también es trágico cuando se le dice a un niño constantemente que no vale nada, que nunca valdrá nada. Ciertas expresiones, formas, maneras pueden hacer que ese niño viva desalentado en cada una de las etapas de su desarrollo. Cuando no recibe el estímulo que le permite desarrollar una autoimagen positiva de él mismo. Desafortunadamente, algunas iglesias hacen hincapié en que la enseñanza debe ser fuerte y correctiva, pero con muy poca atención a la afirmación y al estímulo. Esto no quiere decir que pasemos por alto los asuntos de la corrección cuando sea necesario hacerlo. ¿Qué requiere? Requiere, sin embargo, que seamos conscientes de que aprender ocurre sobre todo por la afirmación positiva. Si nosotros somos hombres y mujeres que afirmamos positivamente a los discípulos, vamos a poder ver de una manera más eficiente el desarrollo de su fe. Recordemos cuando nos dice un ejemplo, ¿verdad? Como un padre le está enseñando a su hijo a lanzar la pelota. Primero le enseña cómo, le da el ejemplo y la mejor manera de poder hacerlo. Y los primeros esfuerzos tal vez el niño va a fallar. Sin embargo, el padre va a tomar la pelota y le va a gritar y una vez más se la va a lanzar hasta que la afirmación positiva le provee el suficiente estímulo al hijo para poder mejorar esa habilidad. Lógicamente, cuando tú repites muchas cosas en el mejor ambiente, pues lo logras aprender más pronto. ¿Qué pasa cuando ya alcanzó cierta habilidad? Pues el padre solamente le puede decir, bien hecho, buen lance, me encanta cómo lo haces. Si no hay esto, entonces el hijo va a desarrollar falta de interés y muchas veces pereza, desgano o falta de propósito. En ese punto la corrección siempre es bien necesaria como útil. Así es de que tenemos que recordar que entre nosotros va a haber siempre nuevos discípulos que van a requerir nuestra afirmación. Van a requerir estas 3 palabras que no podemos olvidar para ellos, y ahorita las vamos a abordar bíblicamente, que es exhortar, animar e insistir, siempre en el mejor espíritu. Amén. Hay una escritura en 1 Tesalonicenses 2, versículo 11, que refiere acerca de lo que estamos hablando, de exhortar, animar e insistir. Dice así la Biblia, en la palabra de Dios para todos. Ya saben muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos. El mismo Pablo está tratando los asuntos para la maduración, para los procesos de crecimiento, como un padre a sus hijos. Entonces, en 1 Tesalonicenses 2, versículo 12, nos enseña, 1 Tesalonicenses 2:12, los exhortamos, consolamos y animamos a vivir de una manera que honra a Dios, quien los invita a entrar en su reino y en su gloriosa presencia. Estas palabras son todas positivas en su perspectiva. Las primeras 2 son muy parecidas, sugieren, ¿verdad?, el animar para lograr un tipo específico de conducta, pero la tercera tiene un mayor sentido de urgencia y autoridad. Es decir, el discipular a un nuevo cristiano es un asunto que debe tomarse muy en serio y no a la ligera, así como un padre educa a su hijo. Nuestro sentido de valor viene solamente de Dios, quiero aclarar esto, pero nuestro sentido de autoestima lo construyen las personas que son importantes para todos nosotros y que siempre nos van a ayudar a entender la palabra de Dios y a desarrollar nuestra propia personalidad espiritual. Cuando nosotros nos percibimos discipulando bajo estos términos de familia, de afirmación,
de exhortación, vamos a poder entonces ver cómo la iglesia madura. Quiero recordarles, hermanos, que el discipular no es un programa de la iglesia, sino más bien es todo un estilo de vida que en el que Dios usa para unirnos y para amarnos y para ayudarnos a crecer. Hebreos 12, versículo 6. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. El autor de Hebreos nos está enseñando acerca de la disciplina y de cómo es que Dios nos ayuda, ¿verdad?, con esa disciplina. Hay un dicho que dice: te disciplino porque te amo lo suficiente y quiero tu bien. Entonces, aquí menciona la palabra castigo a todo el que acepta como su hijo. Es decir, Dios no es un padre irresponsable ni desatento. Él siempre quiere conectar con nosotros para ayudarnos a salir del error. En Hebreos 12:10 dice: nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo, lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. Verso 11: no nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos, da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe de ser. Fortalézcanse nuevamente porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no los haga perder y puedan salvarse. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Fíjate qué maravillosa escritura, este pasaje es tremendo. Hay tanta dirección aquí, hay tanto de Dios en esto. Mira, los niños tienen que aprender como los nuevos cristianos, y yo creo que todos en general, nuestra necesidad de obedecer. Antes de enfrentarnos a todo tipo de desafíos, tenemos que aprender que la obediencia es una bendición para nosotros. Un deseo de obediencia viene primero de amor, de un amor profundo por el Padre y una comprensión correcta del carácter del Padre y de su deseo para sus hijos. Uno se tiene que preguntar por qué a veces uno no obedece o por qué nos cuesta tanto obedecer. Bueno, ¿cuánto amas al Padre? ¿Cuánto realmente lo honras? ¿Cuánto no lo amas? Vas a ver la deshonra en tus actos. Yo recuerdo alguna historia en mi vida donde en alguna ocasión desobedecí a mi padre y me fue muy mal, por cierto, porque íbamos a salir de vacaciones el siguiente día y mi papá me había dicho que no me saliera, que me ocupara de las cosas propias del viaje. Así es de que no le hice caso, me salí por atrás cuando él se descuidó, me fui a jugar y después tuve un accidente donde me quebré la mano, el brazo izquierdo. Entré a la casa llorando, desconsolado, porque me sentía súper mal de lo que me había pasado, pero cuando miré el rostro de mi papá, me pude dar cuenta de la desilusión que él sintió por mí. Y de acto seguido, vi su amor y vi su cobijo. No sé si te ha pasado a ti algo similar, pero esa obediencia la aprendí no fue del golpe, sino creo que aprendí a obedecer ya de una manera más proactiva, aceptando en mi corazón que la obediencia era importante cuando vi que mi papá se sintió decepcionado de mí. Así de que yo no quería ver más esa decepción en su rostro, pero después de ese evento en mi vida me pedían cosas o hacer cosas y ya me lo pensaba para desobedecer. Ahora sí era mucho más fácil decir sí lo voy a hacer, porque además esto es algo bíblico, que cuando tú obedeces a tus padres vas a ser bendecido. Y dice justamente en Efesios 6, versículo 1, hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. En el verso 2 nos dice la Biblia que el mandamiento dice: respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento, que está acompañado por una promesa. Así te irá bien en todo y te darás una larga vida en la tierra. Entonces, en ese mismo contexto,
se dirigió a los padres en el versículo 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con disciplina y la enseñanza del Señor. Entonces, yo veo, por ejemplo, cómo Pablo está tratando de decirnos la importancia de pasar esos procesos de madurez. La obediencia es algo muy valioso, es algo que nos llena de vida, de certeza. La desobediencia es todo lo contrario. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, Pablo vuelve a compartir una de sus convicciones acerca del significado de un proceso en el discipulado. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, corregir y educar en una vida de rectitud. Y conocemos la escritura. Cuando nosotros somos así y practicamos estas convicciones, nos volvemos aptos para el servicio a Dios. La iglesia debe estar sana, hermanos. Es un deber de todos construirla, ayudarnos, cuidarnos. Así como en estos tiempos tenemos la dirección de adquirir nuevos hábitos que tal vez a veces los veíamos a la ligera. Pues el asunto de madurez cristiana no es algo ligero. Eso es algo que requiere el esfuerzo de cada uno para que nuestra iglesia sea gloriosa para Dios. Así como la iglesia es sana, como una familia sana, vamos a enfrentar momentos de mucho pecado. Y cuando uno enfrenta el pecado, pues uno tiene que arrepentirse, porque la bondad de Dios está con el arrepentido. Pero en ocasiones también la iglesia va a tener que disciplinar apropiadamente a las personas que no quieren arrepentirse, pero les vamos a instar siempre hacia un comportamiento más constructivo, más edificante. Cometeríamos un gravísimo error si nosotros dejamos de lado la disciplina interna o nos diera igual que cada quien hiciera lo que quiere en relación a no arrepentirse con sus pecados. Entonces, todos debemos ser llamados a un comportamiento correcto y edificante. La disciplina, hermanos, no necesariamente exige un legalismo rígido. La disciplina debe ser parecida a una instrucción clara, dada en amor, enseguida de un acompañamiento y un cuidado del discipulado y de sus líderes. Pues es una expectativa de todos nosotros. La familia que todos nosotros tenemos, también queremos que sea una familia que está sana, y como la iglesia y así como tu seno familiar, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a comportamientos pecaminosos, y cuando uno está errando en el camino, pues debe de ejercer cierta disciplina, una disciplina responsable, apropiada, y eso nos va a llevar siempre a tener una certeza de que nuestro comportamiento tiene que ir en dirección a ser más constructivo. En la iglesia lo que queremos es eso, que la gente, que las personas tengamos un comportamiento edificante que construya a otros, que tengamos congruencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. No importa si estás en el salón, en la iglesia, o en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estemos, debemos de ser discípulos. Existen muchas iglesias que se han dado por vencidas sobre cualquier acto de disciplina interna. Pueden constatar cómo ciertos miembros de sus grupos tienen comportamientos incorrectos, y por consiguiente lo único que pasa es que se van debilitando de una forma severa, pierden el rumbo y viven en una incapacidad total. Entonces algunas iglesias temen que sean vistas como legalistas o rígidas si ejercen disciplina bíblica. Es curioso, ¿verdad? Pero ¿a quién le gusta la disciplina? A nadie. Pero la disciplina no necesariamente tiene que ser una disciplina exigente o llena de legalismos rígidos. La disciplina bíblica debe de ser precedida por una instrucción clara, por amor que se otorga,
Y enseguida también debe haber un acompañamiento, un cuidado del discipulador y también de sus líderes. Bien, habiendo dicho todo esto, hermanos, yo les quiero animar a que llamemos a las personas, a que no está mal negarse a sí mismos, a que tomen su cruz cada día y seguir a Cristo. Cuando una persona está verdaderamente convertida, el Espíritu Santo crea en ella el deseo de ser obediente al llamado de Cristo. El llamado al compromiso debe ir acompañado por la disposición también de rendir cuentas, porque a veces queremos estar en la iglesia sin dar cuentas. Hay inclusive hasta que se sienten mal porque le preguntan cómo está. No es la iglesia de Cristo ese tipo, no son esas actitudes las que nos definen. Lo que queremos más bien es ser hombres y mujeres que sabemos dar cuentas de nosotros porque hay alguien más que nos cuida espiritualmente y que nos ayuda a estar bien con Dios. Rendir cuentas debe llegar a ser en ti y en mí, hermano, una parte integral de ese proceso que se completa en el discipulado. Entonces, yo le doy gracias a Dios que tenemos este mecanismo de desarrollo para podernos madurar a los discípulos, que es el discipulado. En la iglesia lo practicamos uno a uno, pero también damos cuentas el uno con el otro, y eso significa madurar a otros. ¿Qué te toca hacer a ti? Hermano que discipulas a alguien, hermano que te discipulan, ¿qué deberías de esperar de tu discipulador? Es muy simple. La Biblia dice, exhorta, anima e insiste. Cada vez que tú seas exhortado, animado y te insistan, no lo tomes a mal ni personal. La exhortación es a que tú seas más como Jesús. ¿Animarte a qué? A que puedas salir de tu letargo o de tu pasividad. Tal vez has perdido habilidades, como el padre con el hijo. Necesitas seguir creando hábitos que te hagan un mejor hombre, una mejor mujer de Dios. Hermanos, insistamos que Jesús sea más visible en nosotros. Después, ¿qué te toca también hacer? Es afirmar a los demás, dar afirmación y recibir afirmación. Eso es algo muy especial. Eso no significa que solamente estamos siendo como animantes hacia los demás o optimistas. El ánimo también es espiritual. Hay que saberlo dar. Hay que saber decir algo en el momento oportuno. Instrucción y disciplina siempre van a conducir a la obediencia. Ama la instrucción, ama la disciplina, hermano. Es lo que enseñamos a nuestros hijos. No nos desesperemos. Vamos a ver los frutos de todas esas acciones. Porque todos somos llamados a vivir de una manera que honre a Dios. ¿Te gustaría crecer en este tiempo? A mí sí. Eso es madurar a los discípulos. Queridos hermanos, que tengan unos días siguientes de lo mejor. Aprovechen para leer lo que no han leído, únanse, llámense en el discipulado, traten de formar grupos donde se pueden ver virtualmente para darse ánimos, para compartir lo que están aprendiendo, y oremos sobre todo por la humanidad, por México, por las personas que hoy tanto necesitan de que seamos cristianos proactivos, pero aún desde la oración. Madurando a los discípulos, tema 8, modelo Antioquía. Ya casi, hermano, haremos una conclusión de todos estos temas. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.